Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y mi hermano, hoy dije que tú me vas a enseñar un apartamento que no llega ni a los $75,000. Eso es así, para todos aquellos que quisieran invertir aquí en Punta Cana. Muy buena oportunidad. Pues señores, quédense hasta el final, recuerden suscribirse, darle like y compartir, así que ¡vamos arriba! Ok, entonces hermano, mira lo que vamos a hacer. Cuéntame. Yo quiero que tú me lleves al apartamento, Ok. me lo muestres, después vamos a la área social, vamos a dejar un cherry al final, que tú me dijiste que nunca hemos hablado de eso, y es cierto, Sí, para sí. que tú me expliques todo esto, y por qué entonces la gente debería de comprar esto como opción, y también al final, lo que a la gente más le gusta. Si yo voy a invertir menos de $80,000 en un apartamento impresionante, hasta solo 14, 18 minutos de la playa, tú me digas en cuánto se puede rentar. ¿Te parece? Me parece que por perfecto. cierto, viene dije, con unos electrodomésticos, me dijiste, Sí, sí, sí. y es nuevo a estrenar. Así que señores, quédese ahí y vamos arriba. Vamos entonces para que me explique qué es Crisper, que es donde nos encontramos. Mira, Crisfest es una comunidad aquí en Punta Cana, en la zona de Punta Cana. Ok. Es una comunidad céntrica, como ya muchos de nuestros seguidores o la comunidad conoce. Sí. Estamos rodeados prácticamente de muchas áreas comerciales, estamos ubicados en un punto estratégico. Esto tiene dos vertientes. Aquí tú puedes muy bien utilizarlo para temas de rentabilidad, dígase Ajá. ponerlo para lo que es un retorno Sí. o para alguien que quiere relocalizarse aquí en la zona. Oh, wow, ¿Por sí, qué? muy bueno. Porque estamos cerca de lo que son supermercados, farmacias, zonas de bancos, restaurantes, bares, centros médicos. O sea, estamos fácil acceso a lo que es el aeropuerto. Tenemos aquí las zonas de, vamos a decir así, áreas jurídicas. Tenemos lo que es las oficinas gubernamentales. O sea, estamos ubicados en un muy buen punto de aquí Ok. de la zona de aquí de Punta Cana. Tenemos dos venas principales, que es la Avenida Barceló. Barceló y Ajá. tenemos lo que es la Avenida Verón Punta Cana, que nos lleva a lo que es el aeropuerto Bien, de por una forma interna. Crisper es un proyecto que no tiene más de 4 años. Esto es un proyecto que comenzó en la pandemia En la pandemia, exacto. y aún en pandemia ellos no pararon, no cesaron la construcción. Aquí quiero hacer una parada Sí, claro, para claro. que tú veas. Mira, aquí el tema de la seguridad es 1A. Aquí, bueno, desde la entrada, cuando tú eres un visitante, si tú no mandas un correo o un aviso, es un caos para tú entrar. Sí, sí, sí. Eso quiere decir que tenemos buena seguridad. Definitivamente, mi hermano. Y para entrar hay que abrir el baúl y para salir. Hay que revisar Que el todo. otro día andaba un aterico aquí, señores. Por favor, recuerden suscribirse, darle like y compartir. Yo decía. Con el cliente. Sí, con el cliente. Yo le decía, tú crees que era el cliente. Yo le diciendo que se suscriba. No, que con el cliente, me ok. acuerdo que andábamos con el cliente. Exacto, que ¿no yo te acuerdas? sí, que Entonces, yo andaba. el cliente dijo, wow, es complejo, es difícil. Pero después dijo, pero qué bueno, porque malo es que no sean así. Entonces, algo que me gusta también de eso, no Sí. que solamente tenemos una seguridad muy buena, que es un área central, perimetral, seguridad perimetral, circuito eléctrico y demás, es que porque yo vivo aquí no quiere decir que yo tengo acceso a todos los edificios. Ok, Si yo tengo acceso, por ejemplo, a este edificio, vamos a suponer que el número B, Sí, si yo vivo en el B, con esta identificación yo no voy a poder entrar al A, de acuerdo. porque mi acceso es solamente al B. Bien, bien. Entonces, tenemos aquí lo que es un panel donde tenemos un intercom para llamar y hacer el acceso. Cuando estamos aquí, que desde el apartamento voy a mostrar cómo tenemos el acceso, Ok. aunque ya muchos conocen, o si tenemos la tarjeta, que es con la misma que entramos acá, es abriría el acceso aquí a la, Ok. gracias, al edificio. Entonces, aquí tenemos, en Crisper está dividido, como ya muchos conocen, en 3 zonas. Tenemos, si nos paramos aquí en la central, que es donde estamos, Sí. tenemos a mano derecha, o cuando entramos, si lo hacemos desde la entrada, a mano derecha vamos a tener la hilera de las villas Correcto. o las casas. Correcto. Entonces, en el centro tenemos lo que son los apartamentos de 3, los apartamentos lock-off y los apartamentos de una habitación, que es donde decimos la torre, porque Sí. son de 7 niveles y es el único bloque con ascensor. Sí. Son los únicos bloques con ascensor. Y ya en el lateral opuesto, que es el izquierdo, estoy hablando de la entrada hacia el proyecto, Correcto. tenemos los apartamentos únicos de 2 habitaciones, que son edificios de 4 niveles. Eso Exacto. solamente Y tienen que, que leer. exacto, que son 4 niveles y que no tienen Y ascensor. no tienen ascensor. Correcto. Entonces aquí tenemos estamos en el bloque del centro, Ok. Adelante, donde tenemos ascensor, gracias. Tenemos ascensor, entonces nos vamos a dirigir al 5.º piso, que es donde está ubicado el apartamento. Pues quédense ahí, señores, vamos arriba. Como te venía diciendo abajo, de Crisper, eso es una comunidad que no es vieja, No, no. son construcciones de 2 años máximo.
Entonces este apartamento tiene alrededor de, sí, 2 años, no, 1 año y algo construido, pero nunca ha sido habitado. Ok. Es un apartamento totalmente Entonces, nuevo. está bien, pues vamos a hacer la pregunta capciosa. Si no ha sido habitado, ¿cuál es la razón de por qué la están vendiendo? Por el mismo tema. Como no ha sido invitado, fue algo que se compró con una mentalidad del inicio, un Ok. tema de inversión y demás. La persona tiene que irse a residir fuera, entonces prácticamente todas las Para no propiedades, dejar cosas pendientes aquí en RD, mejor. mejor porque ya no tiene nadie aquí, entonces es la única persona que queda y prácticamente por eso quiere vender. Señores, pues no queda más nada, vamos arriba entonces. Este es el apartamento, ¿no? Ese es el apartamento. Pues le seguimos mostrando en breve, quédese ahí. Ah, bien, está bien. Ah, pues está bien. Dale, mi hermano. Entonces, nada, aquí, como ves el apartamento es de una habitación, con lo que es área de sala, cocina, comedor, un concepto abierto. Algo que me gusta de estos apartamentos es que como tiene todo separado, por ejemplo, aquí tenemos el medio baño de visita, que es bastante amplio. Tenemos aquí el pasillo, como pueden ver los acabados, la remodelación que se ha hecho. Entonces aquí tenemos el área de la cocina. Como pueden ver, tenemos estufa, nevera. Aquí detrás, si se puede ver, viene lo que es la lavadora y tenemos un calentador de línea. Todo eso que usted está viendo viene con el apartamento. Todo eso viene con la apartamento. Viene con la No apartamento. tenemos que dar un peso más por eso. No hay que dar ni un peso más. Ok. Entonces, aquí tenemos el área de sala. Como tenemos este desayunador con bastante espacio y profundidad, se puede utilizar para el tema de comedor. Así optimizamos esas áreas. Y qué bueno que tú estás diciendo eso, hermano, porque muchas veces se da que cuando la gente compra para inversión, dice, por ejemplo, aquí tenemos ¿cuántos metros de apartamento? A 43. 43. La gente dirá, oye, 43 metros es muy poco. En realidad tú no necesitas más de 43 metros. Porque una persona que viene a quedarse por temporadas cortas o una pareja que viene a mudarse a Punta Cana porque le salió un contrato de trabajo, no necesita mucho espacio. Entonces, aquí tú pudieses perfectamente poner un comedorcito de 2 o 3 sillas, 4 sillas, y aquí, o si no, hacerlo perfectamente la combinación que tú dices que es con las butacas. Sí, porque aquí fácilmente te caben 4 butacas, ya tú tienes un comedor de cuatro puestos y te ahorra todo el espacio. Aquí puedes poner lo que es un área de sofá o televisión. Exacto. Puedes poner un sofá cama, que tienes el espacio suficiente para un sofá cama de 3 plazas. El televisor viene con preinstalación de aire acondicionado, eso es solamente comprar el equipo y ya tú tienes aquí una acomodación aquí de 4 o 5 Entonces, personas en el algo apartamento. que me gusta mucho, esto, venga por aquí. De donde se está grabando, ahí a mano derecha, desde mi percepción, ¿verdad? Porque de la percepción del cliente a mano izquierda, combina perfectamente los dos espacios. Y algo que me gusta de esta unidad es que si puedes dar un paneo hacia el fondo, que podemos ver aquí, que si tú ves aquí no hay ninguna interferencia en cuanto a lo visual. Fíjate que el próximo, o Correcto. sea que el tema de ventilación, el tema de visual, el tema de ruido, o sea, estamos prácticamente bien protegidos en el tema de la privacidad. Vamos a tener una visual directa a lo que va a ser la casa club, porque ahora mismo tenemos una casa club, pero esto es algo que se ha hecho para la primera y segunda etapa. Ya la tercera y la cuarta etapa vienen con 2 piscinas más, vienen un sinnúmero de amenidades, que hay área deportiva, senderos y demás. O sea, que este es un proyecto que realmente promete y está Funcionando ya, está funcionando. Nosotros tenemos apartamento también en Airbnb aquí, que en caso de que usted venga, por favor, para que mostremos la habitación. Fíjate de lo amplio de la habitación principal. Aquí cabe una cama king perfectamente. Ok. Aquí cabe una cama king perfectamente. Lo ideal sería una queen para dejar espacio para lo que es moverse, pero cabe una king. Tenemos lo que son el walk-in closet con bastante espacio Okay. y el baño principal. Entonces estamos El baño hablando de que completo. tenemos 1.5 baños. Ok, ¿cuánto parqueo tiene el apartamento? Tiene un parqueo asignado por titulación, pero hay varios parqueos de visita. O sea que aquí por parqueo no hay problema con eso. Ok, no hay problema, no hay problema. Entonces, señores, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir al área social y mientras vayamos al área social, para que usted vea la distancia que está, pues vamos hablando sobre el costo de mantenimiento. Me dijiste que son 43 metros y algunos detalles. Y al final, entonces le vamos a mostrar lo que usted dijo que nunca habíamos mostrado. Usted se va a encargar de eso. Así que quédese ahí. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que Vamos arriba. Bueno, mi hermano, esto está bello aquí en las aceras y la piscina y todo. Pero este sol está bueno. Está sabroso. Y tú que andas sin lente. Bueno. Entonces, Entonces aquí tenemos lo que podemos ver aquí a mano derecha. Si nos ponemos de frente, ajá. tenemos primer área social, Sí. entonces lo comprende. Ok. Ya en la tercera y cuarta etapa vamos a tener un área deportiva donde cada área va a estar seccionada.
tenemos una terraza Ujú. o un aterrazado donde se puede hacer cualquier actividad y demás. Tenemos un área para mascotas, aquí como puede ver, un playground para mascotas. Y el gazebo. Sí, eso es lo que digo, el área Ah, ok, terrazada, ok. lo del gazebo. El área de niños lo tenemos aquí en medio de los edificios. Tenemos un gimnasio, un pequeño gimnasio aquí al aire libre. Ujú. Y tenemos la primera de las 3 piscinas. Qué bien. Esta correcto. es tipo Infinity, tiene Sí. un área de niños, tiene lo que es un hot tub o jacuzzi y tiene lo que es el área de la piscina. Esta es una primera área social, como ya bien mencioné. Es como un, agárrense ahí mientras tanto. Exacto, exacto. Para, Para estas etapas. para la primera y la segunda etapa. Pero ya entonces en la parte de atrás tenemos lo que son ya, van a estar lo que son las áreas sociales, lugares deportivos, senderos, áreas de esparcimiento y ya gazebos y salones cerrados. Ok, entonces, señores, perdonen, lo que están sonando algo, pero usted sabe que esto en vivo. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Hermano, una preguntita para que entonces hablemos sobre el Cherry. ¿Costo de mantenimiento? El costo de mantenimiento para esa unidad son $100. Ok. Ojo, esos $100 cubre lo que es seguridad, Ujú. mantenimiento de las áreas verdes, recogida de basura. Sí. Recuerden que esta unidad contiene ascensor, por eso el costo es un poco más elevado. Ok, ok. El promedio del costo de este apartamento son 108, 110. ¿Por qué? Lo Ok. que es el tema del agua y el gas, Correcto. que con es medidor. común, Sí. va a ser con medidor. Actualmente, hasta que todas Ok. las etapas no estén culminadas, el medidor no va a estar funcionando. Ok, ok. Por eso hay un promedio de, vamos a decir, $10 por ambas cosas. Bien. Una vez se te completen todas las etapas, entonces se va a colocar el medidor ya está. Entonces, una vez se complete todas las Se etapas, activa el medidor. se activa el medidor y usted comienza a pagar en base a su consumo. Ok. Puede ser que pague menos, puede ser que pague más. Eso va a depender de su Y consumo. es justo. Es Sí, justo, claro. Es justo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir a mostrarle lo que prometimos al principio del video. Y ahí entonces, hermano, para que me expliques en cuánto pudiésemos rentarlo y cuál sería el proceso para entonces yo comprar un apartamento que es totalmente listo Ok. aquí en Punta Cana. ¿Te parece? Vamos arriba Pues entonces. señores, quédense ahí, vamos arriba. Aquí a mano derecha Ajá. tenemos uno de los bloques o de las áreas sociales de niños. Como puede ver aquí también tenemos gazebo Ok. y esto lo vamos a ver replicado en cada etapa o cada sección. Excelente. Ok, mi hermano, estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar aquí? Bueno, que yo te quiero mostrar, Sí. tanto a ti como a todo el que nos ve, Sí. nunca veamos en esta zona. ¿Y qué es esta zona? Esta es la parte del frente de Chrysler. Pero tú Ah. sabes lo que viene aquí detrás de esta valla. ¿Qué viene? ¿Qué tú crees que hace falta por aquí? ¿Tú sabes qué hace falta? Comercio en estas callecitas. Tú lo has dicho. Aquí viene la plaza comercial de Chrysler. ¿En serio? Como, bueno, vamos a dar unas tomas para que Sí. vean que ya se comenzó. Ajá. Eso es algo que se prometió al inicio. Mucha gente dudó porque Sí, es no verdad. veía ningún Es verdad, movimiento. es verdad. Pero aquí tenemos la plaza comercial de Chrysler. Ya está la plaza comercial donde vamos a tener todo tipo de comercio, dígase de A y B, Ajá. alimentos y bebidas, vamos a tener farmacia y otros tipos de comercio. Espérate, ¿qué tú lo llamas IB? Enséñame porque. No, A y B en el sector hotelero, en el sector, o es un sector. Él es empresario en el sector hotelero, es por eso que él habla muy claro sobre eso. Continúa, continúa. No pasa. Pero el sector A y B existe. Cuando dice A y B, alimentos y bebidas. Todo lo que es Alimentos. restaurantes Wow, y bares hermano. pertenece al sector Tú A y ves, B. si tú me hubieses dicho A y B sin hablar de eso, yo creía que era una prueba A y B. Un test en marketing, también el test A y B. Es decir, Funciona. funciona. Bueno, pero esto es alimento y bebida. Bueno, Alimento tú y todo lo que bebida. tiene que ver con alimentos lo estás mencionando. Se nota. ¿Qué es lo tuyo? Ok, señor, entonces, aquí tenemos locales en venta. No. Por el momento, habían algunas disponibilidades. Ellos están haciendo una reestructuración, tengo entendido. Ok, ok. Pero es algo que si están interesados nos pueden contactar y nosotros entonces le damos más información. Porque están haciendo una reestructuración ahí, o creo que ya estaban todos agotados. Pero podemos investigarle. Bien, entonces, dos preguntas, hermano. Ujú. ¿En cuánto puedo rentar el apartamento? ¿En temporadas cortas y temporadas largas? ¿Y cómo es el proceso? Sé que lo hemos explicado en diferentes ocasiones, el proceso de compra en República Dominicana, pero quizá hoy nos está viendo por primera vez una persona que si es así, le hacemos bienvenida al canal, pero también le invitamos a que se suscriba, le dé like y comparta, porque todo eso es totalmente gratis. Y que vea los demás proyectos. Y que, definitivamente, sí, por favor. No, entonces, cuando me hablas de rentas, me hablas de rentas cortas. Sí, rentas cortas. Entonces, para los apartamentos, el apartamento de una habitación, dependiendo del mobiliario, Sí. las rentas pueden ir a partir de, en temporadas bajas, a partir de $48 la noche, Ajá. hasta 65 es un buen número, y ya en temporadas altas, dependiendo del mobiliario, puede ir desde 65, máximo yo le recomendaría $77. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Una pregunta, ¿en cuánto yo pudiese rentar quizá un apartamento largo por mes? A largo plazo, este apartamento, por lo menos con lo que tiene, si se le agrega aire acondicionado, bien se pudiese rentar por $600, $550. O $550. Entonces, dicho esto, ¿cómo puedo comprar? Vivo en Estados Unidos, quiero invertirlo.
¿cómo puedo hacer el proceso? Como es una propiedad ya que está totalmente lista, lo único que debemos hacer es precalificar al cliente. Si el banco aprueba el 70%, que es lo que el financiamiento máximo a un extranjero o dominicano residiendo en el exterior, como el máximo sería un 70%, precalificamos. Si aprueba para el 70%, entonces el 30% debería ser un único pago al propietario y ya el resto sería a través de la institución bancaria. Ok, entonces los bancos le van a pedir lo mismo que piden allá. Todos los documentos que certifiquen que usted tiene la potestad para tomar este financiamiento. Eso es así. Incontadas cartas de trabajo, movimiento de cuenta, quizá algún documento personal, porque cada escenario es totalmente distinto. Entonces, dependiendo de su escenario, él le puede pedir algo adicional a lo que le hemos mencionado. Entonces, señores, no queda más nada que agregar. Todo esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios. Por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. El número de Joel, que es el encargado de este apartamento, llámelo a él, que es el que tiene la llave, 809-607-8255, y juntos hagamos mejores inversiones.